Así que hubo finalmente la división entre los campbelistas y los estonistas, por llamarlos de alguna manera. Aquellos que pedían luz de la Biblia, del Dios de lo alto, para llevar a cabo sus vidas, se enfrascaron en diferentes ideologías y terminaron yéndose por el camino equivocado. El liderato del movimiento Hermanos de Restauración, pues después de haber fallecido estos hombres, quedaba ahora en ciertas congregaciones con mejores bríos, sin haber alcanzado estos personajes como Tomás y Alejandro Campbell y Barton W. Stone, Walter Scott, John Smith, Elias Smith, lo que ellos hubiesen deseado. Según la historia, Barton W. Stone murió en 1844 y 10 años más tarde falleció Tomás Campbell, el padre de Alejandro, y en 1861 falleció Walter Scott y en 1866 falleció Alejandro Campbell. Para estas fechas, como dijimos, el movimiento de restauración estaba completamente fracturado debido a la diversidad de interpretaciones pues que había producido en las congregaciones, aunque unas de ellas quedaron ancladas en el conservadurismo radical, mientras que otras se hicieron, como dijimos, bastante liberales. En un momento los cristianos entre ellos acordaron tener un documento, por decirlo así, no como un credo, sino en ese momento entre ellos que decían: no enseñaremos, no practicaremos, no recibiremos principio religioso alguno que no pueda ser apoyado con las palabras bíblicas, así dice el Señor. Así que este fue finalmente el rumbo de este grupo de cristianos, identificándose únicamente con la enseñanza del Señor. Y sí, el grupo de mentes liberales, que era igualmente o más numeroso, inició una agria controversia a través de sus publicaciones, manteniendo y contestando desde el otro bando todo lo que los conservadores estaban diciendo. Se llevaron muchos intentos de reconciliación en 1892, en 1902 y en 1904. Finalmente, en 1906 se produjo la secesión del movimiento en dos colectividades, en dos agrupaciones, como lo dijimos el día de ayer. Los conservadores quedaron con el nombre de Iglesia de Cristo, los liberales adoptaron el nombre de Discípulos de Cristo y se constituyó en una organización jerarquizada, es decir, que tenía ya un gobierno completamente desconocido al que la Biblia había diseñado por Dios. Las causas principales de esta decisión fueron algunas que vimos el día de ayer: la controversia provocada por la guerra de secesión, la introducción de instrumentos musicales en el culto, que fue un gran detonante, el establecimiento de una sociedad misionera, que daba pauta, hermanos, a pensar que si era verdad que una iglesia local no estaba capacitada por Dios para hacer la obra que Dios había requerido, entonces se podía pensar de lo mismo de cualquier otra obra local. Por lo tanto, quien falló en su funcionamiento y organización directamente hubiese sido Dios. Acerca de los instrumentos, la Iglesia de Cristo nunca los admitió, mientras que los discípulos de Cristo sí. Por otra parte, los discípulos de Cristo decidieron mantener las sociedades misioneras, en tanto que las iglesias de Cristo renunciaron a este tipo de organizaciones. Ya en la década de 1920 y 1930, pues se desencadenaron nuevas turbulencias doctrinales y eclesiásticas.
entre los discípulos. Un buen número de congregaciones derivaron hacia posiciones mucho más liberales. ¿Ha oído el dicho que dice que una vez que uno abre la puerta, ya no puede, donde Dios tenía la puerta cerrada, ya no hay quien lo detenga? Así que primeramente todavía tenían ciertas partes como verdad, ciertos rudimentos doctrinales bíblicos bien fundamentados. Pero ya para 1920 y 1930 su posición liberal le siguió llevando más y más lejos, de modo que adoptaron a otras denominaciones protestantes que cuestionaban, fíjese bien, la inspiración total de la Biblia, la divinidad de Cristo, el estado pecaminoso del hombre y los estados eternos a donde va el hombre, ¿verdad?, después de morir. Hacia 1935, el sector liberal de los discípulos se disgregó del cuerpo conservador de los discípulos y adoptó el nombre de Iglesia Cristiana. Hasta el día de hoy existe la Iglesia Cristiana, pero es una mente muy liberal. Según un estudio en 1982, ya más reciente, las iglesias de Cristo tenían 4 millones de miembros en los Estados Unidos y en 1978 los discípulos de Cristo 1.600.000 y las iglesias cristianas solamente 1,5 millones. Estos documentos o estos datos que le estoy dando, todos están, hermanos, publicados aquí en los censos que se recogen, hermanos, cada cierto tiempo en los Estados Unidos. Y cada vez que uno ve esto, pues mira con admiración ciertas figuras, tanto en números como también en las congregaciones. Y en ausencia, hermanos, de una organización, dicen algunos hombres, a la Iglesia de Cristo lo que le falta es una organización humana, denominacional, para aclarar a una o declarar a una congregación dentro o fuera de la comunión con otras, ya que las congregaciones disidentes continúan relacionándose libremente con algunas. Es necesario que exista una autoridad por arriba de ellos para que decida quién está dentro o fuera de la ley. Bueno, no necesitamos nosotros un cuartel general, por llamarlo así, una iglesia madre, alguien que de la cual nosotros dependamos para decidir si una iglesia o un hermano está fuera o no de la doctrina. La misma Biblia nos dice, hermanos, cuando una persona está dentro o fuera o de una congregación. Tenemos los ejemplos en el libro de Apocalipsis, cuando Dios escribió a las 7 iglesias, hermanos, en Asia, y señala puntualmente sus errores. Tenemos las amonestaciones del apóstol Juan en la segunda carta, cuando dice que cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y también al Hijo. Segunda de Juan 1:9 al 11. Si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que, hermanos, la palabra de Dios es la máxima autoridad y es la encargada de decirnos quién está dentro o fuera de la ley. En los ejemplos que citaba hace un momento acerca de lo que dije de las cartas que el apóstol Juan escribió a las iglesias de Asia, el Señor es muy práctico y específico en sus declaraciones. También Judas nos dice para el tiempo en que él estaba viviendo que dijo él: amados hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos que exhortarles a que contendáis fervientemente por la fe que fue entregada una vez a los santos. El contender, hermanos, por la verdad no es lo mismo a estar peleando por pelear. El contender, un buen debate, hermanos, puede ayudarnos a nosotros a entender el punto central de una división.
No seamos como personas que no tienen educación y que solamente somos de un montón, que repetimos como loros o pericos lo que otros dicen. Vayamos al punto, analicemos y veamos, aunque nosotros estemos de un lado, veamos si el lado en el que yo estoy es correcto o no. Nuestro problema es que queremos convertirnos en defensores de algo que no se puede defender. Yo invito a los hermanos que no están de acuerdo, por ejemplo, en el uso de la ofrenda estrictamente para los cristianos, que puedan decirnos: mira, hermano, por esta razón pienso que la ofrenda también puede usarse para los que no son cristianos. La Biblia es enfática en el uso de ello. Si hay personas que piensan que el uso de instrumentos musical en el culto es efectivo y que está bien delante de Dios, escríbame, hábleme, dígame, muéstreme con la Biblia que la iglesia también, hermanos, introdujo o alabó a Dios con instrumentos musicales. Si usted no está de acuerdo, hermanos, en que nosotros tomemos la cena del Señor cada domingo porque piensa que no hay respaldo bíblico, escríbame, dígame, hermanos, están fuera de la doctrina, porque mire, aquí está este ejemplo. Y entonces, si usted verdaderamente me quiere y me ama en el Señor como yo lo estoy haciendo, yo sé que mi postura al estar hablando de estas cosas muchas de las veces no es gratificante para muchos, y sé que muchos de ustedes quizás no estén de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero aquí estoy, hermanos y amigos, dando la cara, tratando de ayudarme a mí y a usted a la vez para encontrar, hermanos, el respaldo que necesitamos. Y el respaldo lo encontraremos en la Biblia. No vamos a ir, pero mira, hermano, este hombre dijo o aquel. No, vamos a ir a las Escrituras. Jesucristo dijo, hermanos, que ahí en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de él. Así que en la década de 1930, las iglesias locales completamente fragmentadas, con asombrosa regularidad, en ausencia, como dije, de muchos hermanos que quedaron del otro lado, que eran apreciados, pues se vieron fuertemente entristecidas, hermanos, por no tener los compañeros que una vez tuvieron. Y después de alguna década o dos fueron sanando las heridas, y las iglesias en conflicto a menudo, hermanos, pues se miraban, y algunos regresaron al camino y otros simple y sencillamente continuaron el camino que decidieron adoptar. Por último, hermanos, para ir concluyendo con este tema, durante este tiempo hubo una profunda sospecha de que la educación formal de los predicadores era un ejemplo a seguir. Estos se dedicaban por completo al trabajo, hermanos, porque estaban educados para hacerlo. Las universidades fueron consideradas por muchos, hermanos, como algo prioritario, mientras que otros no daban solamente, las miraban con desdén, por decirlo de alguna manera. Así que los días de los predicadores pioneros estaban a punto de desaparecer entre las mentes liberales, y comenzaban a verles, hermanos, por debajo de los hombres a este tipo de predicadores. Quizá algunas de estas preocupaciones eran válidas, porque parece que cuanto más tiempo tenían los predicadores para escribir y promulgar sus puntos de vista, más triviales se volvían los problemas. Así que otro predicador rápidamente llamado Will J. Cullum, protestando por la propagación de tanto tiraje que se estaba dando de una manera perjudicial para las causas de Cristo, enumeró algunos problemas que habían causado grandes divisiones. Y él puso, por ejemplo, hermanos, que muchos de ellos objetaban al baptisterio, que si se debería usar un bautisterio o no. Él decía, esto es ridículo. Insistía que deberíamos ser bautizados en agua corriente, es decir, en arroyos, canales o ríos, no en un bautisterio, no en una pileta, porque Cristo fue bautizado en el río Jordán. Otro tenía una objeción al uso de las copitas individuales al celebrar la cena del Señor.
Otro decía que había que tener un plato para el pan. No podíamos tenerlo en un papel, en una bandeja. Demandó a los predicadores a extender una invitación del evangelio. Es decir, en lugar de esperar que el oyente, ¿verdad?, diera un paso, él demandaba que un predicador tenía que dar una invitación a los pecadores, ¿verdad?, para que animarles a que vengan al Señor. Él y otros miembros afirmaron que no era bíblico tener ancianos en la iglesia, asumiendo que todos somos ancianos por la palabra del Señor. Y lo más ridículo que se le ocurrió a Cullum es decir o hacer una fórmula de palabras para el bautismo, el matrimonio y para los funerales. Él decía que había una fórmula y que si esa fórmula no se decía en el momento de un bautismo, en el momento de un matrimonio, yo no sé qué diría en el momento de un funeral. Si no se decía esa fórmula, no quedaba muerto la persona. Yo no sé. Pero hermanos, este tipo de problemas lo causó esta persona por ser una persona que completamente estaba fuera de las líneas de la palabra del Señor. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga